Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este es el canal de Mensajes de tu Ser Interno. Si realmente estás apareciendo en este video o este video apareció en ti, esto quiere decir que probablemente puede ser que necesites este consejito o este mensajito del ser interno. Vamos a ver primero que nada qué mensajes pueden estar dando. Mira las cartas, qué lindas, estas todas brillantes, me encantan estas cartitas. Entonces vamos a ver qué hay para ti, qué se puede presentar, mi querido y adorado amigo, amiga, tú que me estás viendo, que a lo mejor necesitas este video. Vamos a ver acá, ¿qué dice acá? Volverás a ver a esa persona cuando el destino tenga ganas de juntarlos. Mientras tanto, sé feliz. Esto sí que me gusta a mí, Dios mío querido. Este mensaje está muy bonito. Mira, es verdad, solamente cuando el destino le dé la gana. A veces pasa que es cuando quiera, no cuando tú quieras, el otro quiera, nosotros queramos, vosotros queráis, ellos quieran. No, señora. Es sencillamente cuando el destino así quiera o tenga ganas de juntarlos. Muchísimas veces las relaciones, cuando tienes una relación y esa persona llega a ti, es porque el destino lo mandó o la mandó. Cuando hay una relación que se rompe, es porque el destino mandó a separar esa relación por cualquier cosa. O mejor dicho, para cualquier cosa. Uno nunca lo llega a saber definitivamente todo completo. Solamente tu ser interno sabe para qué. Solamente el ser interno sabe qué es lo que va a pasar. Entonces sencillamente pídele a tu ser interno que te abra los caminos, que te dé luz, que te diga exactamente por qué pasaron las cosas. Volverás a ver a esa persona cuando el destino tenga ganas de juntarlos. Mientras tanto, ¿qué? ¿Te vas a quedar así? ¿Esperando qué? La foto. Espera mejor, que la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, sigue adelante, sigue con tu vida. Ya veremos qué pasa. A lo mejor el destino te sacó a esa persona del camino para preparar a otra que venga. Tú no lo sabes. Esas son cosas que se van dando poco a poco, se van dando. Entonces, sé feliz. No te deprimas, no pienses que de verdad se acabó el mundo. Si es cierto, es difícil, cónchale, tú dirás, pero mira, qué facilito lo dice ella, de decir que no te preocupes cuando uno está queriendo. Yo lo sé, a mí me pasó. Yo estuve en una depresión muy grande, yo bajé no sé cuántos kilos. Hace muchos años, por cierto, eso. Eso fue muy duro, muy, muy, muy duro. Yo creí que yo me moría de amor. Es cierto, uno llega a no querer ni siquiera comer. Pero mira, no te preocupes, que después tú te vas dando cuenta de las cosas. Yo cuando me pasó lo que me pasó y después empecé a rehacer mi vida como era, ahí fue donde yo dije, Dios mío, qué bueno que me pasó esto, porque yo con esta persona no hubiera hecho esto y esto. Con esta persona quizás yo no hubiera llegado a donde yo estoy llegando, tal y tal y tal. Yo no hubiera conocido a esta persona y no me hubiera dado los hijos que me dio. Así mismo es. Mira, pues, es que uno tiene que irle buscando siempre, sacándole punta al lápiz para que escriba bien. Entonces, yo no es que te estoy diciendo, no, prohibido deprimirse, por ejemplo, ¿no? Deprímete lo que quieras, pero hazlo en cierto momento, ponle un espacio, ponle un tiempo. Trata en lo posible de que en la medida que te vas deprimiendo, también vayas buscando algo para que eso no llegue tan largo. No sé si me expliqué. Si tú te sientes deprimido, bueno, entonces yo lo que hice fue que yo tomé vacaciones. Mi mamá habló con mi jefe, porque yo estaba que yo no comía, yo no quería ir a trabajar, yo no quería nada. Mi mamá habló con mi jefe para pedirle que si me podía conceder unas vacaciones. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Me dieron mis vacaciones y me fui por unos días a otro estado, otra provincia, otro estado. Y entonces ahí fue donde empecé poco a poco a ir saliendo de eso. Pero es que uno lo que tiene que hacer es eso. No es de verdad, no es prohibido deprimirse o entristecerse. No. Lo que sí no está bien es que tú no busques la manera de salir de eso. Eso sí, porque ahí sí es de verdad que esto se puede poner un poco más intenso.
Entonces, volverás a ver a esa persona cuando el destino tenga ganas de juntarlos. Mientras tanto, sé feliz. Ya después, ya tú verás si realmente para ese momento tú vas a seguir queriendo a esa persona. A lo mejor, y a mí me pasó también eso con esa persona que te digo, esa persona volvió y llegaba y me llamaba por teléfono. Ya yo tenía otra pareja. Ya yo no podía estar otra vez con esa persona porque para empezar, la otra pareja ya como que me fue poco a poco. Claro está, yo entré en una nueva relación cuando ya de verdad yo me sentí que podía hacerlo. Quizás tenía todavía un rayito por ahí de mi corazón que le pertenecía a esa otra persona, pero poco a poco lo fui sacando. Y ya cuando esa persona volvió, ya de verdad que ya yo dije, ok, hasta aquí llegó todo. Ya no hay más nada. ¿Me comprendes? Entonces, eso fue lo que me pasó y eso de verdad que yo lo digo con toda sinceridad, es válido deprimirse así y llorar y patalear y chillar y no querer ni comer, sí, es verdad, es que eso pasa. Pero en esa medida, tú también tienes que ir buscando la manera de salir de ese pozo que está embarradísimo. Trata de salir, se te resbalas otra vez, vuelves y tratas y vuelves y te caes hasta que llega un momento en que sales. Sí, señor. Así que ahí te estoy dejando esa y vamos a ver entonces para esa persona que a quien le estoy dedicando ese video, probablemente alguien que me esté viendo y que lo necesite, vamos a ver qué otras cositas pueden venir para ti. De acuerdo con estas cartas del tarot. Veamos entonces qué otra cosa hay por allí. Vamos a ver. Aquí. Mira. El caballero de bastos. Esto quiere decir que probablemente alguien pueda... Mira, no te tocó más remedio que cambiar ese ciclo, ¿sabes? No te queda más remedio. Y ahí el juicio te está diciendo, quédate tranquilo o quédate tranquila. Pronto conocerás a alguien diferente. Así mismo es. Y en ese pronto, y mientras tanto, mira esto. Mira lo que estoy viendo aquí, el rey de pentáculos. O sea, probablemente conozcas a alguien en una de estas. Y eso no quiere decir que esta otra persona a lo mejor no la vuelvas a ver. Pero ya para ese momento tú sabrás y entenderás y serás tú quien tome la decisión al fin y al cabo. Eso no está diciendo, aquí el tarot no está diciendo que no lo vas a ver más nunca. Probablemente sí, pero hay alguien también que aparece. Lo mismo que me pasó a mí, pareciera que me lo estuvieran diciendo a mí. Mira, un cambio de ciclo que te toca venir, que te toca hacer a juro, porque no te queda más remedio. Y tomas decisiones definitivas en un futuro no muy lejano. Y otra cosa, mira esto. El emperador pareciera ser que como que quisiera volver, pero ya tú tienes aquí a un rey de pentáculos. Mira, te lo juro por mi papá que está en el cielo. Está saliéndome las cartas tal cual como a mí me pasó. Así que date cuenta de lo que puede suceder. A lo mejor te puede suceder lo que a mí en algún momento me sucedió. Así que no, digamos, ve la vida de esa manera. Piensa más de una vez, por algo esta persona fue eliminada o sacada de mi vida. Porque es el destino quien lo hace. Probablemente es para algo, es porque están esperando que tengas ese corazón limpio, ya preparado para que venga alguien más. ¿De acuerdo? Así que yo lo creo muchísimo porque así era. Y yo decía, Dios mío, pero es que como esta persona no hay otra. Mira, era que de verdad me arreglaba el carro, era súper polivalente, era pero de verdad que, ay, mandadito a hacer. Y Dios mío, terminamos. Ay, Dios mío, no, ¿quién va a llegar ahora que me pueda hacer todas estas cosas que me hacía? Y de la manera como bailaba, bueno, cualquier cantidad de cosas que yo me encantaba de la vida. No, hombre, vale. 3 veces mejor la persona que llegó, te lo juro. Entonces yo te digo ahora yo digo, y entonces, que tanto lloré y tanto supliqué si al fin y al cabo el destino siempre está buscando lo mejor para ti. Por supuesto, te tienes que portar bien. También tienes que ser muy consciente de que tienes un ser interno a quien tú le pidas. Y yo toda mi vida he sido así. Entonces, quizás a lo mejor será por eso, porque me responden porque yo estoy siempre allí con mi ser interno. Eso es lo que tienes que hacer también.
Esto queda aquí, esta pequeña historia también, como si como una cápsula de si yo te contara. Ponla así, ponla de esa manera, pon esto que lo traspasé a esa cápsula de si yo te contara. Eso fue lo que me pasó. Así que eso fue esa historia. Yo estuve como 3 años con esa persona y de verdad por cualquier cosa de la vida se rompió esta relación. Yo lloré, chillé, pataleé. Yo pasé unas navidades horribles, horribles que yo creía, esas las peores navidades. Te voy a decir en qué año fue eso y todo. Eso fue en el año de 1980. Me pasó eso. Y de verdad que horrible. Yo decía, Dios mío, yo me quiero morir. Esto no es así, esto no puede pasar. Yo me puse así, mira, flaquita. Yo no comía, mi mamá preocupadísima porque algo me iba a pasar. Me iban a tener que llevar para un médico o internarme para meterme suero porque de verdad yo creí que me moría. Y de verdad no, uno no se muere de amor. Sencillamente son los recuerdos. El amor pasa, pero los recuerdos son los que pegan durísimo porque bastantes cosas que vivimos juntos. Entonces, cónchale, vale, eso pegaba mucho. Las canciones, la música, todo. ¡Ay! Eso era horrible, horrible. Pero mira, aquí estoy, vivita y coleando. Que si yo tuviera ahorita esa persona, quizás a lo mejor yo no estuviera aquí en este país, por ejemplo. Probablemente no. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, vamos a dejarlo así. Y pasó lo que tenía que pasar. Y el universo me entregó lo que me tenía que entregar. Se llevó de mí lo que tenía que llevarse y me devolvió lo que tenía que devolverme. Más nada, eso es todo. Así que ahí nos estamos viendo, mi querido y adorado amigo, amiga. Y mira, esto tómalo como ejemplo, de verdad que sí. No te mueras por eso. Sigue adelante. Volverás a ver a esa persona cuando el destino tenga ganas de juntarlos. Mientras tanto, sé feliz. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Solamente te pediría que te suscribieras al canal, que le dieras like al video y lo compartieras y que te recuerdes de vez en cuando de pasar por mi canal de Cómo te leo el tarot gratis. ¿De acuerdo? También hay otro canal que se llama Dime cómo te amas y ahí encontrarás situaciones similares a las que quizás estés viendo en tu vida. ¿Ok? Estoy viendo para allá porque lo estoy leyendo, si no se me olvida. Hay consejos para aumentar la autoestima. Está en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. ¿Ok? Nos estamos viendo. Bye bye.